Bienvenidos a este vídeo, que Dios les bendiga poderosamente. Miren, dice la palabra de Dios en Juan 5:30 y dice Cristo que no puede Él hacer nada por Él mismo, sino que así oye, así juzga, porque su juicio es justo, porque Él no busca su voluntad, sino que busca la voluntad de su Padre. Así Cristo lo dijo, que Él no busca su voluntad, sino la voluntad de aquel que le envió, y que por Él, que no puede hacer nada. Ahora yo digo algo, todos aquellos que dicen que Jesús es Dios, ¿cómo puede ser que Jesús, supuestamente siendo Dios, por Él mismo no puede hacer nada? ¿Cómo puede ser que supuestamente Jesús, siendo Dios, supuestamente, no busca su voluntad? Fíjense ustedes, esto demuestra que Jesús no es Dios. Esto mismo demuestra que Cristo no es Dios. Porque si fuese Dios, podría por Él mismo hacer cosas. Sin embargo, dice Juan 5:30, que Él no puede hacer nada por Él mismo. Recordemos que Cristo también dijo que lo que Él hablaba, no lo hablaba por su cuenta, sino por cuenta de aquel que le envió. Yo voy a decir algo. El Dios verdadero, el Dios de Israel, el Padre de Cristo, sí que puede hacer cosas por Él mismo. Y al Dios verdadero no lo envía a nadie. Y el Dios verdadero no se somete a nadie. Sin embargo, Cristo sí. Cristo se sometió siempre al Padre y se somete a su Padre, quiero decir. Entonces podemos ver que Cristo no es Dios, porque si Cristo fuese Dios, podría hacer cosas por Él mismo. Sin embargo, por Él mismo no podía hacer nada. No podía hacer nada. O sea, si su Padre no se lo permitía, Cristo no podía hacer nada. Y hay gente que dice que Cristo perdonó pecados, pero eso es mentira. Cristo jamás perdonó pecados. Cuando Cristo ponía sus manos sobre alguien, o iba alguien donde Él decía, tus pecados te son perdonados. Pero Cristo nunca dijo, yo te perdono. Cristo nunca dijo, te perdono, no. Dijo, tus pecados te son perdonados. Pero Él nunca dijo, te perdono. Entonces podemos ver que Cristo no es Dios. Y en Juan 14:28, el mismo Cristo dijo que su Padre es mayor que Él. ¿De acuerdo? Que su Padre es mayor que Él. ¿Y qué dijo en la cruz? Padre, ¿por qué me has desamparado? Si Jesús supuestamente fuese Dios, no hubiese dicho Padre. Porque escúchenme lo que les digo. ¿Cómo un Dios va a tener padre? Si un Dios tiene padre, si un Dios tiene padre, entonces no es Dios. Porque un Dios no tiene padre. Porque si no, no sería Dios. Entonces podemos ver que Cristo no es Dios, ¿vale? Cristo es el Hijo de Dios. ¿Y qué le dijo a María Magdalena? No me toques, porque aún no he ido a mi Padre y a vuestro Padre. Aún no he subido a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Fíjense que Cristo siempre afirmó tener Padre y tener Dios, y que su Padre le envió y que por Él mismo no puede hacer nada, y que su voluntad, o sea, que Él no busca su voluntad, sino la voluntad de aquel que le envió. Podemos ver que Cristo estaba siempre sometido al Padre, siempre dijo tener Padre, siempre dijo tener Dios. Y eso demuestra que Cristo es el Hijo de Dios, pero no Dios, ¿vale? Entonces, todo eso que dicen algunos, que dicen que Jesús es Dios, es todo una pura mentira.
¿Y cómo surge eso de decir que Cristo es Dios? Pues miren, la Iglesia Católica Romana adoptó de las religiones paganas la creencia de un Dios trino o la creencia de dos dioses en uno, ¿vale? De las religiones paganas lo adoptó la Iglesia Católica. Por ejemplo, de las religiones como la de Egipto, la religión hinduista, ¿vale? La babilonia, la babilónica, la griega y todo eso, ¿vale? Entonces Constantino en el siglo IV impuso que esa sería la única doctrina, ¿vale? Y también Atanasio, Sabelio también impusieron esa doctrina, ¿vale? Y a raíz de ahí, pues se expandió por todo el mundo esa falsa doctrina. Yeshua, que es como se llama verdaderamente el Mesías, el Hijo de Dios, el que se dio por nosotros y al tercer día resucitó, que se llama así porque en el siglo IV, perdón, en el año 1500 no existía la letra J. Pueden buscarlo ustedes mismos. Entonces, es otra mentira del cristianismo que el Mesías se llama Jesús. Se llama Yeshua. Y no es que... Porque hay gente que dice, bueno, yo no digo Yeshua porque yo no soy hebreo, soy español. Bueno, o soy de habla hispana. Vamos a ver, todos aquellos que digan eso. Si en el año 1500 no existía la letra J, entonces en los tiempos de Cristo no pudieron llamarle Jesús, porque en los tiempos de Cristo no existía la letra J. Entonces todos aquellos que al Mesías le llamen Jesús le están llamando de una forma incorrecta, porque la letra J no existía en los tiempos de Cristo. No es que yo quiera hacerme el judío, ni que vaya de judío, ni que quiera hablar como los judíos, ni que sea yo judaizante. No, es simplemente porque en los tiempos de Cristo no existía la J, y si no existía la J, es imposible que le llamaran Jesús. Busquen ustedes mismos y busquen en qué año se inventó la letra J. Búsquenlo, que yo no les miento. Entonces, el Mesías verdadero, el Mesías judío, que murió y resucitó al tercer día, se llama Yeshua, ¿vale? Y no es Dios, sino que es el Hijo de Dios. Pero en el cristianismo se inventaron un Dios que le llamaron Jesús. Y ese Dios que se inventaron, pues dicen que son tres dioses en uno o dos dioses en uno, ¿vale? Y ese no es el Dios bíblico, no es el Dios que hablan las Escrituras. Entonces, porque claro, en la Torá, que no es el Antiguo Testamento, como muchos dicen, porque la palabra de Dios no es antigua, que eso también es otra cosa de Roma, de la Iglesia Católica, que le llaman Antiguo Testamento a la palabra de Dios, cuando la palabra de Dios nunca es antigua, ¿vale? Sino que es eterna, porque si nos ponemos así, entonces el Nuevo Testamento no es nuevo porque tiene más de 2000 años. Por favor. Entonces, el Dios de los cristianos no es el Dios de las Escrituras de la Torá, ¿vale? No es el Dios de las Escrituras de la Torá, sino que el Dios de los cristianos es un Dios inventado, falso, que no son ni más ni menos que demonios, ¿vale? ¿Qué demonios? Pues los mismos demonios que adoran en el hinduismo, porque en el hinduismo también adoran a una trinidad de dioses. Dicen que Vishnu es Dios, que Brahma es Dios y que Shiva es Dios, que Dios los reprenda. Y ellos hacen lo mismo, decir que pues que su Dios es trino, o sea, que se han inventado un Dios, ¿vale? Entonces yo con la Biblia demuestro que Yeshua no es Dios, ¿vale? Y quería compartirles esto. Yo les invito a que acepten al Dios de Israel, al Dios verdadero.
que es uno y solo uno, no dos en uno, porque Yeshua no es Dios, Yeshua es el Hijo de Dios. Y quería compartirles esto. Comparten este video con todos sus contactos para que sepan esta verdad. Que Dios les bendiga. Ah, y otra cosa, iré subiendo más versículos demostrando que Yeshua no es Dios. Que Dios les bendiga.